Dios les bendiga, estoy contenta de que estemos aquí. Bueno, vamos a orar y le damos gracias a Dios por este momento que nos da la oportunidad de una vez más profundizar en las Escrituras. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad y la libertad de poder venir a una iglesia, a una congregación local, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque cada una de ellas, Señor, viene con un interés de conocer más tu palabra, de conocerte más, Señor. Así que yo te ruego que, como siempre, eres tan generoso, Señor, en darnos tu conocimiento. Una vez más nos regales la dicha, Señor, de comprender tu Escritura, comprender, Señor, tu sabiduría y que podamos llevar a la práctica de una manera muy poderosa y diligente, Señor. Te entregamos, Padre, este momento, que una vez más la luz de tu palabra, Señor, ilumine nuestro entendimiento, Señor, y podamos tener la capacidad de ver esas cosas que tal vez nosotras muchas veces no vemos, Señor. Te glorificamos en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chicas, ¿cómo están? Adelante, acá hay muchos lugares. Bienvenidas. Bueno, para las que no me conocen, yo soy Rebeca, la esposa del pastor Fede, y hace años estamos aquí para poder aprender sobre la mujer en la Biblia y cómo llevar a la práctica en este mundo tan especial, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir hoy nuestra Biblia en Gálatas 2:20 y nuestro tema de hoy es ¿quién es el protagonista de tu vida? Bueno, ahí vamos a quedarnos un ratito porque enseguida ya vamos a leer específicamente, pero ya les dejo listas para ir después a leer ahí. Bueno, una de las cosas que vemos en este tiempo es que el ser humano siempre ha idealizado y sobrevalorado la relevancia del éxito personal. Y yo creo que hoy eso es lo que más denota las redes sociales, justamente es esa realidad, ¿verdad? Porque siempre el ser humano quiso tener una relevancia trascendente, quiso, digamos, de alguna manera estar por encima de todo, ¿verdad? Y entonces eso, ¿verdad? Esa perspectiva que hoy vemos, porque las redes sociales hoy nos están bombardeando, de que parece que si no estamos ahí adentro, parece que no vamos realmente a ser relevantes, ¿verdad? Y sí, la verdad que hoy las redes sociales tienen muchísimos beneficios. Yo creo que uno de los beneficios, ¿verdad? Porque, por supuesto, está mal demonizar las cosas. Entonces, las cosas positivas de las redes sociales es que, por ejemplo, esos pequeños negocios, que es lo que yo creo que es una de las cosas que más se disfruta, ver cómo puede tener vistas sin necesidad de tener tal vez tanto, gastar tanto en publicidad. Entonces, tiene sus cosas buenas, no vamos a venir acá, no, y las redes sociales entonces son malos, no. Esa polarización yo no quiero hacer bajo ninguna circunstancia, pero sí, esa perspectiva de que todo el tiempo a través de las redes sociales estamos viendo personas influyentes, importantes, ¿verdad? Que son relevantes, sin querer queriendo, forma nuestra cosmovisión de vida, ¿verdad? Y nos hace creer de que ser relevante es súper, pero súper urgente, ¿sí? Eso es algo que trae. Entonces hoy, sin embargo, con esa lógica, con ese, digamos, con ese deseo o con ese propósito que la gente está buscando, lo que dicen las estadísticas es lo siguiente, ¿verdad? Adolescentes, ese es un porcentaje, uno de cada 7 adolescentes del mundo vive hoy con un trastorno mental. Esto es según la Organización Mundial de la Salud. Y los jóvenes, digamos que este es acá nuestro, de 20 a 30, son el grupo donde la depresión y la ansiedad han crecido más rápido en las últimas 2 décadas. Y eso nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué en este momento de la vida, en donde parece que a través del Internet ya estamos encontrando, y no solo el Internet, porque es una parte, sino la tecnología, por ejemplo, descubrir los remedios para muchas, o la cura para muchas enfermedades, todas son cosas buenas, ¿verdad?
aparentemente todas esas situaciones de tanto avance. Hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial ha mejorado muchísimo el trabajo de la mayoría de las personas que se dedican de repente, digamos, a muchos sectores, ¿verdad? No solamente a algunos, sino que a muchos, ¿verdad? Entonces, con todos esos avances, con todos esos inventos, con todas esas mejoras que el mundo hoy está trayendo, impresionantemente a la par, cada día el ser humano tiene esa duda de ¿para qué yo existo? Entonces eso nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? Entonces, si nosotras somos cristianas, deberíamos tener una cosmovisión bíblica de la vida y, por supuesto, a la luz de las Escrituras, nosotras poder conocer realmente. ¿Y por qué le puse justamente este título? Porque con todo esto nosotras siempre creemos de que el propósito en esta vida, de nuestras vidas, aquí en esta tierra, es que realmente nosotras podamos lograr todo lo que nos propongamos, ¿sí? Y para ver un poco si estamos comprendiendo, ¿cuáles serían hoy esas formas que la gente cree que encuentra propósito, que es protagonista de su vida? A ver, una carrera profesional que está bueno, que por supuesto es importante la capacitación. Creo que una de las cosas que ha traído esta era en especial para las mujeres es que nosotras podamos estudiar y mucho, ¿verdad? Podamos tener buenos trabajos también y podamos tener también, digamos, nuestras propias finanzas. Eso son cosas buenas, ¿cierto? ¿Sí? Que entre paréntesis, tal vez no tiene mucho que ver, pero hoy he visto una noticia en donde el partido político de la ultraderecha, así lo llaman, repito lo que dice, no digo que sí es así o no, he visto solamente en un reel, en donde aparentemente están haciendo las mujeres, supuestamente Erika Kirk, que fue la esposa de Charlie Kirk, supuestamente para que las mujeres ya no voten y solo los esposos tengan que votar, de las casadas. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya más criterio político, sí, así mismo. Pero bueno, ese otro extremo, otra prédica, otra película. Entonces, sencillamente para que vean cómo realmente de repente la gente cree que se avanza, pero después dice, ¿y después qué está pasando, verdad? Con tanta tecnología, con tanto entendimiento, conocimiento, ¿verdad? Es como que la gente de repente pierde su norte. Y eso tiene que ver con nuestra charla, ¿verdad? Evidentemente, la gente quiere saber para qué existe, ¿sí? Entonces, acá la mayoría de las preguntas, si hacemos una pregunta, una encuesta personal a cada uno de los que vienen a una iglesia evangélica, es más o menos, ¿ahora qué hago? ¿Cuál es mi propósito? ¿Ahora yo qué seré? ¿Seré un pastor? ¿Seré la esposa de un pastor? ¿Seré una líder espiritual dentro de la iglesia? ¿Me voy a casar? ¿Cuál será? ¿Cuál es mi propósito? ¿Verdad? En algún momento, en mi época, me acuerdo yo, amadas hermanas, yo ya tengo 43 años, en la época en que yo tenía, me acuerdo, era adolescente, joven, era el asunto de sí o sí vos tenías que dedicarte a las cosas dentro de la iglesia, porque eso era mucho mejor que ser tal vez una médica, o ser una abogada, o ser una licenciada en administración de empresa. Vos querías ser mínimamente una líder espiritual a tiempo completo, sea que te cases o no con un pastor, sí o sí los más, digamos, los más top para poder mirar a un marido y ver que realmente era espiritual, eran los que formaban parte del ministerio de alabanza, porque ellos eran los querubines de la congregación, ¿verdad? Ese fue el caso de Benny, que ella se pudo casar con un querubín, ¿verdad? Entonces eso, digamos, eran la forma o ese tipo de pensamiento era lo que la gente creía que tenía que alcanzar, ¿verdad? Esas metas se ponían. Y hoy no estamos tampoco muy alejados de eso. Pero, bueno, no me voy a spoilear tanto, vamos a seguir avanzando. Bueno, vamos a ver un poco aquí. Ahora sí, vamos a leer nuestro verso, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, acá vamos a un poco, la palabra protagonista no es un término bíblico como tal, ¿sí? En realidad eso viene más del teatro griego clásico, que significa protagonistes, ya saben, una vez más, palabras para la contraseña, ¿verdad? Que significa primer actor. Y no aparece así esta palabra en el Nuevo Testamento. Pero sí, acá específicamente, donde dice donde dice, he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, lo que tiene son dos palabras súper importantes que quiero que se queden con eso, ¿sí? Que es el señorío, quien gobierna, y la primacía, quien tiene el primer lugar. Y acá el apóstol Pablo se está refiriendo a... ¿A quién se está refiriendo cuando habla de señorío y de primacía? De Cristo. No está hablando del ser humano como tal, del cristiano como tal. Él se está refiriendo que Cristo tiene el señorío y la primacía. Entonces aquí lo ya vemos, según la cosmovisión secular, humanista, en que vos tenés el papel protagónico principal en tu vida. Vos tenés que construir en base a tus anhelos, tus deseos, tus sueños personales, ¿sí? Y vos vas construyendo a ese protagonista a lo largo de toda tu vida. Y hoy más que nunca vemos también, a través justamente de las redes sociales, esos gurúes que constantemente hablan de que si a vos no te va a servir personalmente, desechale. Eso incluye también a tu mamá y a tu papá, a tus hermanos. Porque todo lo que impide sacar del camino, si no, no vas a poder verdaderamente lograr el éxito que te propusiste, ¿verdad? Y vemos acá, según la cosmovisión bíblica, que toda cristiana debe tener, es que en realidad ese pensamiento, ese eslogan secular, no tiene nada que ver con la Biblia para la cristiana. Y ahora lo que yo quiero con esta charla, como siempre trato de hacer, es que realmente profundicemos en nuestro corazón y analicemos hasta qué punto realmente yo tengo o una cosmovisión bíblica con respecto a quién es el centro de mi vida o realmente tengo una cosmovisión secular y anticristiana. Y eso vamos a ir viendo ahora entonces. Bueno, dice ahí, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Entonces he sido co-crucificado, es un perfecto pasivo, dice una acción ya consumada con efecto permanente hoy. El yo que antes gobernaba no fue mejorado, fue ejecutado. O sea, vos, en otras palabras, le diste tu lugar principal, el protagonismo principal de tu vida, le diste al que tiene la supremacía, al que tiene el señorío. Y muchas veces ese pensamiento, dice la gente, ¿verdad? Porque tiene una mente obviamente carnal, muy terrenal, dice, ay, pero qué arrogante Cristo que quiere toda mi vida. Bueno, vamos a analizar un poquito más, pero esa mentalidad de que nosotros desconfiemos y creamos de que eso es egoísta, en realidad es tu corazón egoísta que no quiere darle el lugar al que verdaderamente tiene la supremacía. Y eso no tiene que ver con la arrogancia y soberbia de Jesús. Eso tiene que ver con la realidad. Él es el supremo de todas las cosas. Pero vamos a seguir avanzando. Entonces, Colosenses 1:18 dice, a fin de que Él tenga en toda la primacía, proteu, que significa literalmente tener el primer lugar, así como estuvimos viendo hace rato, y es la palabra bíblica correcta, no protagonismo. Entonces, para describir el lugar que Cristo ocupa sobre toda la creación, vos vas a utilizar la primacía, no sencillamente protagonismo, porque como ya estamos viendo,
primacía tiene una preponderancia y una connotación mucho más preponderante, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, acá nosotros ahora vamos a analizar el hilo conductor de cómo, digamos, este deseo de querer tal vez nosotras poder ocupar ese lugar. En primer lugar, dice, ustedes serán como Dios. ¿Por qué? Porque la tentación se construye sobre el pronombre hebreo ani, que es el mismo yo que Pablo, qué impresionante, ¿verdad?, crucifica en Gálatas 2:20. El título que el ser humano usurpa es Adón, que significa Señor, quien tiene autoridad. O sea, que realmente lo que nosotros queremos usurpar el trono que a Cristo le pertenece. Y ahí básicamente, para que ustedes tal vez saquen y puedan tener un recuerdo, que cada vez que ustedes quieren gobernar su propia vida, se acuerden de esto. Entonces, el concepto es Señor quien gobierna, en hebreo es Adón, en griego se llama Kyrios, y es el uso bíblico, se le da el título legítimo de Dios, Cristo sobre la vida. Y vemos el primer lugar, primacía, ¿verdad? Cristo como la preeminencia y el yo en disputa, que básicamente es egolatría, ¿verdad? Bueno. Y ahí entonces vamos a analizar un poquito cómo era el contexto histórico de Gálatas. Ahí vemos que Pablo escribe la carta a los Gálatas a mediados del siglo I, dirigida a iglesias del Asia Menor que habían recibido el Evangelio de gracia y luego fueron presionadas a creer que necesitaban algo más que Cristo para estar completas ante Dios. Dígame si hoy no nos dicen también eso. Como evangélicas, como cristianas. No, además de estar... Tal vez le diste tu vida, ya vos tenés que hacer esto para poder lograr. Vos tenés que ser así para poder realmente cumplir con tu propósito. O sea que, amadas hermanas, el problema de fondo era simple. El ser humano, aun siendo creyente, sigue tentado a querer aportar algo propio a su identidad y a su salvación, en lugar de descansar por completo en la obra de Cristo. Entonces, por eso es que Pablo responde con una de las afirmaciones más radicales de todo el Nuevo Testamento sobre a quién le pertenece ahora la vida del creyente. ¿Y qué dice? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ahora, chicas, vamos a ver un poco ese hilo conductor de cómo desde el Génesis Cristo es el supremo desde el principio. Entonces, yo quiero que ustedes, con este hilo conductor, ustedes tengan en cuenta para entender también de dónde viene ese deseo de querer usurpar el lugar de Cristo y cómo nosotras somos liberadas también de eso. Porque realmente es una bendición que además de comprender esta verdad, esa verdad nos lleve a tomar esos pasos que no nos dejen en el trono principal de nuestras vidas. Amén. Bueno, en primer lugar, en Génesis 1, 26 al 27. Esta parte no es necesario porque como vamos a recorrer un poquitito y lo voy a hacer, no me voy a detener tanto porque ustedes saben, me quiero detener un poco más en los ejemplos, en donde ahí ustedes vamos a ver un poco todo esto que le estoy poniendo, encuentran esos ejemplos y después ustedes también, como siempre, van a agregar otros. Bueno, aquí vemos que Dios crea al ser humano a su imagen, imago Dei en latín. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hebreo usa Selem, que significa imagen, y Demut, que significa semejanza. Entonces el ser humano no fue creado como fuente autónoma de identidad, sino como el reflejo, como un reflejo, una imagen que remite siempre a su original. ¿Y quién es su original? Dios, a sí mismo. Vemos una vez más la distorsión, la mentira que nos hace creer que somos protagonistas. De aquí viene. Ustedes ya conocen la mayoría, las que no, yo sé que ustedes son diligentes en estudiar la Biblia, ¿verdad? Y van ustedes profundizando más. Entonces dice, ustedes saben que Satanás vino a decirle a Adán y Eva de que ellos van a ser como Dios si tomaban del fruto prohibido, ¿verdad? Entonces la serpiente no ofrece un pecado cualquiera, él ofrece un trono. Satanás no cambió el diseño, lo corrompió en su punto más fuerte. El ser humano fue hecho para reflejar a Dios y ahora quiere reemplazarlo. Esa básicamente es la raíz de todos tus problemas, mi amada hermana.
Tal vez vos hoy crees que tu mamá, tu papá, tu problema, tu falta de dinero, todo eso sean la raíz de todos los motivos por el cual vos no estás logrando cumplir con tu propósito. Pero aquí vemos que no, mi amada hermana. Lamento informarte que nada de lo que ha ocurrido en tu vida es necesariamente la raíz. Son cosas importantes, sí, yo acá no estoy desmeritando el sufrimiento que cada una pasa. Lo que estoy hablando es de que esa no es la raíz principal de tus problemas. ¿Ok? Entonces vemos que nosotros queremos ser como Dios. El siguiente, la promesa. Acá vemos en Génesis 3:15 la primera revelación de Cristo Supremo. Y a partir de acá, chicas, aquellas que ya han hecho Biblia 365 y estudiado todo el Antiguo Testamento, es demasiado evidente cuando uno estudia así, de una manera secuencial, en especial cuando lo hace cronológicamente. En todo momento ve la supremacía de Cristo. Entonces, este versículo que dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, le llaman los teólogos el protoevangelio. Es la primera vez, ya en Génesis 3, 1, 2, se habló todo, en 3 ya entra el pecado y el Señor, Dios, el Creador, ya viene a decir, ok, esta es la solución. El primer Adán ha fallado, ahora yo voy a traer un mejor Adán, el supremo de todas las cosas. Y ahí vemos que es la primera promesa mesiánica de toda la Escritura, desde el mismo lugar de la caída. Dios ya anuncia al Cristo Supremo que vendría a deshacer lo que Adán y Eva hicieron. Entonces, desde ahí nosotras, amadas hermanas, ya estamos con mucha esperanza, ¿sí? No es solamente malas noticias lo que nos dice Génesis, ¿verdad? Y ahí vemos que se cumple. Cristo, la imagen de Dios hecha carne. Cuando Cristo viene, porque todo el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, ¿verdad? Estaba Noé cuando muestra a través del diluvio, ya era, digamos, un ejemplo de cómo iba a ser el momento en donde Dios iba a interceptar para salvarnos a todos del poder del pecado. Entonces, constantemente en las historias bíblicas vemos que nos está mostrando nuestra necesidad de Salvador. Nos está mostrando nuestra necesidad de que el verdadero Señor venga a ocupar el lugar en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, dice Pablo a los Colosenses, Cristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, para que en todo tenga Él la preeminencia. Donde Adán falló en reflejar a Dios, Cristo es la imagen perfecta. Y el Padre no lo dejó como un reflejo más, lo hizo superior a todos, lo hizo supremo. Y yo me pongo nomás en el lugar de, en especial, una de las historias que más recuerdo en el Nuevo Testamento, de la anciana viuda, ya era Elizabeth, no era Elizabeth, estaba me olvidé el nombre de la mujer. Sí, Elizabeth era de Zacarías, pero había otra anciana, y eso creo que lo destaca Marcos, si mal no recuerdo, tal vez alguien me va a corregir, en donde ella, una mujer humilde, ya viuda y anciana, estaba viendo a través de Cristo, que ya estaba en la tierra, estaba viendo por fin la promesa cumplida del Salvador. Y qué impresionante que, por cierto, se destaque eso en la palabra de una mujer que no tenía poder, relevancia, dinero ni nada de eso. Sin embargo, ella estaba disfrutando que por fin ya nuestro Creador estaba siendo revelado en Cristo. Y eso es de lo que más se disfruta cuando uno estudia toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, porque vos constantemente te vas dando cuenta de que en todo momento el plan principal del Señor era revelarse en Cristo. Y que Él es verdaderamente el supremo de todas las cosas. ¿Y por qué muchas veces esta verdad a nosotras no nos parece atractiva? ¿Saben por qué? Porque nosotras estamos esperando mejorías en nuestra vida.
para darle verdaderamente relevancia y gloria a Dios. Entonces, la mayoría de las veces, a priori, ¿verdad? Nosotras venimos buscando solución a nuestra vida. Que nos devuelva a nuestra familia, a nuestro marido, que me dé esto, que me dé aquello. Y obviamente no está mal que vos desees esas cosas buenas, porque la familia es buena, el trabajo es bueno, todas esas cosas son la gracia común que el Señor nos ha dado. El problema nomás, chicas, es que realmente tenemos que ser honestas, que la mayoría de las veces que nosotras nos acercamos a Dios es porque queremos beneficios de seguirle. No necesariamente porque estamos amando al Supremo de todas las personas y todas las cosas. Y eso es lo que quiero hoy en esta charla, poder llevarles a analizar profundamente por qué realmente hoy yo sábado estoy aquí. ¿Será porque me peleé solamente con mi mamá y mi papá y quiero que me den los tips de cómo ayudarle a mi mamá que sea menos argelada? Por supuesto es válido. Acá te podemos ayudar, amada hermana, y decirte cómo hacer para que tu mamá sea menos argelada. Sí, no hay problema. El problema, amada hermana, es que ordenamos mal las cosas. Porque todas estas cosas que estoy nombrando son consecuencias. Y es deseo de Dios, no depende de vos. Entonces vamos a ir analizando más profundamente para ver un poco dónde realmente nosotras estamos, ¿verdad? Bueno, y ahí vemos que en la redención ya nuestra vida ya no nos pertenece. Y en 1 Corintios el apóstol Pablo dice, no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Entonces Cristo pagó en la cruz el precio que restaura el diseño original, como estuvimos viendo en el hilo conductor desde Génesis, ¿verdad? Hasta la eternidad, como el único protagonista principal legítimo de tu vida. Y eso, amadas hermanas, no es algo malo, al contrario. Eso es lo mejor que te va a pasar en la vida y ahora en breve vamos a ver. Bueno, ahora, ¿cómo realmente nosotros nos ponemos como protagonistas de nuestra vida? Estos ejemplos, obviamente no vamos a tener el tiempo de poder ahondar en todos o poder hablar más porque a medida que ya, me acuerdo, ya terminé todo, ya hice todo mi slide, todo lo demás. Mientras me preparaba se me venían más ejemplos, hermanas queridas. Y ya no podía más agregar. Pero ustedes, además de tener estos ejemplos que van a traerle más ideas, ustedes también van a tener la oportunidad de poder traer más ejemplos, ¿ok? Entonces, ahí vemos ya los primeros 3 ejemplos. Cuando reclamamos a Dios un trato mejor. Por ejemplo, cuando me enojo con Dios ante una desgracia, como si mi conducta me hubiera ganado el derecho a una vida sin dolor. El segundo, cuando me entristezco porque todavía no tengo, por ejemplo, esposo, pensando que sería mejor ayuda idónea que otra. Y el tercero, cuando responsabilizo a Dios de no bendecirme como a otras, comparando mi esfuerzo espiritual con el de ellas. Porque ustedes me van a decir ya ahora en breve para que ustedes puedan realmente darse cuenta y compararse con esto. De que decimos, no, nosotros ya estamos completas, ¿verdad? Porque yo le amo a Dios. Y estoy santificándome, yo estoy realmente haciendo lo que es correcto, estoy haciendo todos los pasos de la iglesia, como por ejemplo ya terminé la primera etapa de la escuela bíblica, salí alumna aplicada. ¿Quién salió acá alumna aplicada? Yo pensé que todas me iban a decir, chicas. No, mentira. Bueno, entonces, de repente nosotras hacemos nuestro juicio de valor con obras de que no, realmente Dios está en el centro de mi vida porque vengo a la iglesia. No falto ningún fin de semana. Porque yo soy muy honesta en mi trabajo. Yo en vez de quedarme hasta las 5, me quedo hasta las 7, 8 de la noche. ¿Verdad? Y constantemente ponemos o hacemos una lista de cosas que tengo que hacer para ser una buena cristiana. Pero eso no es lo que la Biblia dice acerca del señorío de Cristo. Entonces, no sé si alguna tal vez ya tenga algún ejemplo con esto que vemos. Por ejemplo, dice ahí, ¿verdad? Ante una desgracia. Es como que yo realmente no crea que me merezca
que algún ser querido mío deba morirse o tal vez no tenga que pasarme ninguna desgracia como tal. Haces todo bien, ¿verdad? Entonces es como que vos crees que realmente vos te mereces cosas buenas. Entonces ahí con eso lo que vemos es que realmente nosotras creemos de que el mundo gira porque realmente no me tienen que pasar cosas malas. Si yo ya hago todo bien las cosas, ya vengo a la iglesia. ¿Por qué quiero quedarme, o mejor dicho, ahondar más profundamente en eso? Porque es demasiado fácil nosotros, y qué tremendo, porque Pablo, la carta que está escribiendo es para los cristianos que ya entendían el señorío de Cristo en sus vidas. Quiere decir que a nosotras, más que nunca como creyentes, por supuesto que somos vulnerables a creernos todavía estas mentiras de que nosotras podemos tener autonomía de nuestra propia vida y podemos manejar nuestra propia vida. Como seres humanos, nosotros hemos heredado el pecado original de que queremos ser Dios de nuestras vidas. Y siempre doy el ejemplo de que cómo se nota que realmente queremos ser el Dios de nuestra vida. Cuando cualquier otra persona, ya sea mi papá, mi mamá, alguien que yo no pedí consejo, viene y me dice, yo no estoy de acuerdo con tu estilo de vida o con algo que estás haciendo. Nos ofendemos. ¿Por qué? Porque creemos y estamos convencidas que nosotras estamos haciendo bien. Y eso habla, como anteriormente había ya enseñado aquí, esa egolatría. El mundo gira a nuestro alrededor. Yo por ende, todo lo que hago está bien. Yo no me equivoco, tengo suficiente sabiduría ya porque vengo a la iglesia, porque estudio la Biblia. Y Satanás siempre, 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 amadas hermanas, se va a vestir de ángel de luz. Nosotras muchas veces creemos equivocadamente que porque estamos dentro de una iglesia local, congregados con los hermanos, conviviendo con los hermanos en la fe, a mí ya no me va a afectar el pecado como tal. Voy a tener pecadillos nomás. Pero es impresionante cómo esos pecadillos, porque todos los pecados son iguales, son los que más endurecen el corazón y nos hacen creer que nosotros estamos en buen camino. Y si creemos que estamos en buen camino, ¿qué necesidad tenemos de indagar de que realmente estamos mal, verdad? Valga la redundancia. Y eso es lo que yo no quiero que nos pase. Por eso es que tal vez ustedes siempre me van a escuchar haciendo hincapié la importancia de no conformarnos con solamente venir los fines de semana a la iglesia, hacer un curso bíblico, tener un liderazgo, leer toda la Biblia, porque sí, todas estas cosas son importantes y suman a tu crecimiento espiritual, pero no es todo lo que tenés que hacer. La supremacía de Cristo en tu vida tiene muchísima más profundidad que solamente venir a la iglesia, que solamente haber dejado de hacer cosas mundanas como lo conocemos. Y yo no quiero que ustedes vivan creyendo de que ustedes ya hicieron todo lo que tenían que hacer como buenas cristianas o para ser buenas cristianas. Porque el que ya hizo todo para que hoy vos puedas ser una mujer piadosa es Cristo. Ahora, ¿cómo yo eso realmente lo entiendo? Pero bueno, ahora vamos a seguir indagando más en los ejemplos antes de analizar más eso. Bueno, a ver, entonces el siguiente, cuando comparamos nuestra vida con la de otras. Por ejemplo, cuando no tengo hijos y pienso que es injusto que Dios se lo dé a mujeres que, según mi juicio, no quieren ser buenas madres. Porque sí, seamos honestas, chicas, hay un montón de madres que realmente no quieren criar a sus hijos y tienen todo de balde. Y vos ves ahí que los niños de repente no tienen rumbo. Entre ellos
aquellas personas que viven tal vez en barrios que son más, digamos, marginales, no tienen tal vez tanta educación, recursos económicos, y ahí vemos, por doquier la chiquilla tiene. Y vos, que sos una excelente cristiana, que te cuidás, que te santificás, que jamás en la vida fuiste promiscua, ¿el Señor no te manda a vos? ¿Cómo es posible? Una de las cosas que más denota nuestro egocentrismo, nuestra egolatría, o que estamos queriendo ocupar el trono de Dios en nuestras vidas, es cuando nos enojamos con Dios. Tu enojo denota tu ídolo. Y como vos estás acostumbrada a conseguir todo lo que te propones, cuando algo no te sale, automáticamente cuestionas la fidelidad de Dios en tu vida. Como si fuese que ese es el propósito principal de tu vida. Díganme ustedes más, ¿qué cosas? Como cuando muere un ser querido y pienso que Dios debió concederle más tiempo si yo hubiera sido más bendecida, ¿verdad? Cuando alguien que, según mi óptica, no es tan santo, es considerado para el servicio antes que yo. Eso es súper común en la iglesia. Yo ya hice toda la escuela bíblica, ya me voy acá, rindo cuenta, estoy acá. Ese ya se puso a cantar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Eso es lo que denota al final, es que realmente vos crees que te mereces el trono principal, porque el mundo debe girar a tu alrededor, y todo lo que pasa tiene que pasar por tu escrutinio. Si te hace sentir bien, si te hace sentir mal, eso no es. Y más que nunca, ese pensamiento es un medidor en esta. Heriste mis sentimientos. Me hiciste sentir así. Que por supuesto, Dios nos dio los sentimientos. Es bueno hablar de aquellas cosas, cómo nos hace sentir, pero no es la medida de todas las cosas. Y ese no es justo, creo que es una de las frases o uno de los pensamientos más comunes entre los evangélicos, entre los cristianos. No es justo. Porque sí, nosotros tenemos que ser amantes de la justicia, tenemos que perseguir la justicia. El asunto es que realmente nosotros no deseamos la justicia de Dios, deseamos nuestra propia justicia. Yo siempre le llamo el justicierismo, ¿verdad? Esas cosas, ven que son cosas sutiles, porque ustedes tal vez al principio habrán creído, no, pero estas cosas a mí no me pasa, pues yo realmente, como dije al principio, estamos todo bien, estoy haciendo las cosas. Pero todo el tiempo nosotros luchamos con estos pensamientos en nuestro corazón. Todo el tiempo nosotras creemos de que nos merecemos algo mejor, de que merecemos mejor trato, de que yo me merezco ser feliz, de que yo me merezco el esfuerzo de mi trabajo. Y sí, todo es válido, amada hermana, ¿sí? Pero no somos el centro de nuestra vida, no somos los protagonistas principales. Sí, por supuesto, tenemos un protagonismo en nuestras vidas, porque con eso no quiero decir que ahora ustedes van a ir a vivir encerradas en su casa y que nadie más le vea, no. Lo que estoy diciendo, amada hermana, es que no creas que vos tenés la supremacía de tu vida o en tu vida. Y eso es muy liberador, amadas hermanas. Muy liberadores. Y enseguida vamos a ver más. Entonces ahí vemos, yo creo que ya... estos son otros ejemplos que ahora vamos a hacer. Dice, cuando no me invitan a un cumpleaños. Dice, Ruth y Lord no tiene ese problema, porque a ella le invitan a todos los cumpleaños, y Julie tampoco, Julio. Julio y Laura Cortés, aquellos que le conocen, los hijos, Fausto y Lucas son sus hijos. Bueno, entonces Julie es el que tiene 1000 amigos, le invitan a todos los cumpleaños. Pero, amada hermana, si a vos no te invitan a un cumpleaños, tu corazón reacciona como si mi valor dependiera de ser incluida. ¿Verdad que parece algo muy trivial y hasta, ay, no, mira, yo no quiero ir, ¿verdad? Ay, mejor no le compro regalo, ¿verdad? Pero te molesta, te pica ahí.
Y empezás ya a decir, no me quiere, no me saludó y esto. Y ahí viene un sinfín de pensamientos conectores que vos, según tu investigación, concluís que sí, es re mala. Esas pequeñas actitudes, esos pequeños pensamientos denotan que vos verdaderamente crees que sos el centro del universo. Y que por ende, ¿cómo es posible? Porque vos te mereces que te inviten, que te tengan en cuenta. No puede ser que no lo hayan hecho. Después, cuando un hermano mira con interés a otra hermana, ¿verdad? Que según mi propio juicio es menos santa, es menos linda o inteligente que yo. Es entre la soltera. Obviamente siempre hablamos de que eso pasa en otras congregaciones. Pero eso también es una prueba, amadas hermanas las solteras, quiero decirles. Eso es muy común. Es una tentación, si podríamos hacer las 10 tentaciones de la soltera, este es uno de ellas. No, ¿cómo es posible? Mira si yo, ¿cómo estudio la Biblia? Mira cómo yo no he tenido nunca novio en la vida. Yo solamente me casaré con mi primer novio, mi primer marido será para siempre, ¿verdad? Y te ofende que otra chica que tal vez no tuvo el pasado que vos maravillosamente tuviste, no se merece. Y empezás, en base a esa situación, a cuestionarte todas las bendiciones que Dios, ¿cómo es posible que no te dé? Y ya de paso, además del marido que todavía no te está dando, ¿por qué no te está dando el trabajo? ¿Por qué no te está dando el celular? ¿Por qué no te está dando la conversión de tu papá? Que es algo, todo son cosas buenas y posibles para Dios, ¿verdad? ¿Ven? Una vez más, ¿qué hacemos? Nos enojamos. Estoy haciendo bien. ¿Y cómo es posible que yo todavía no tenga los resultados que en mi cabeza nomás yo puse una fecha de caducidad? Porque en ningún momento Dios te dio una fecha exacta en qué momento te va a dar tus necesidades. Lo que sí dice es que Él tiene cuidado, sabe todo lo cabello, ¿cómo no va a tener cuidado, verdad? Entonces, ese es el asunto. Nosotros le ponemos también una fecha de caducidad a las bendiciones que yo adjudiqué. Yo me adjudiqué. Vos automáticamente ya le decís a Dios. Después, Dios, ¿te olvidaste de mí? Si yo toda la vida he hecho cosas maravillosamente bien. ¿Ven? Una vez más, ¿cómo se nota que nosotras tenemos verdaderamente el deseo de ocupar el trono? Entonces, el siguiente, el 9. Cuando habiéndome capacitado en mi profesión, tengo menos oportunidades que otras y estoy más pobre que nunca, ¿verdad? Y una vez más, vemos ahí por qué Dios no me concede una prosperidad económica si yo estoy trabajando, me he capacitado. Nos enojamos con el Señor. Bueno, después, por ejemplo, cuando tengo que viajar tal vez en colectivo, cuando yo estoy siendo honesta y trabajadora, por ejemplo, mientras una influencer sin esfuerzo lo tiene todo, porque hoy, que entre paréntesis no sabemos cuánto es el esfuerzo, pero eso pues es lo que parece. Parece porque vos nomás lo que te esforzás ahí en el colectivo, hermana. Y ese influencer no parece porque ella no te muestra pues todo lo que hace. Entonces vos asumís nomás que ella es súper fácil hacer un video, porque dice un videíto nomás. Bueno, el punto es que vos también ahí una vez más crees que vos te mereces una vida mejor, ¿verdad? Así mismo. Envidiamos porque esa es la realidad, profundo es el corazón del ser humano. Entonces acá vemos una raíz común. En cada ejemplo el patrón es idéntico. Comparación, más mérito propio, más reclamo hacia Dios. Esa es la voz de una protagonista, de una diva, no de una sierva de Dios. Es la misma voz que en el huerto dijo, seréis como Dios. Entonces, vos crees, ¿verdad?, que sos verdaderamente una jueza de lo que es justo y árbitro de lo que vos te mereces. Y vamos un poco a leer Salmo 73, 16 al 17, en donde vemos que el salmista casi tropieza al ver prosperar a los impíos.
hasta que entra al santuario de Dios y su perspectiva cambia. Y eso es lo que yo quiero que hoy hagamos, chicas. Que cambiemos nuestra perspectiva de quién debe ser el protagonista principal de nuestra vida. Comprendí el fin de ello. Y les voy a decir una cosa, ahí en el santuario ella se encontró, el salmista se encontró ¿con qué? Con la gloria misma del Señor, la perfección, la belleza. Pero acá la otra versión A ver, está más amplio. amplia. Dice, entonces, traté de entender por qué los malvados te esperan. Pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en el santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Así mismo. Por fin uno entiende el destino de los perversos cuando le conoce a Dios. Por fin uno entiende la sabiduría de la vida cuando le conoce a Dios. Por fin uno entiende su propósito de vida cuando le conoce a Dios. Por fin uno es pleno cuando le conoce a Dios. Cuando nosotros nos dedicamos a conocer a Dios, podemos responder las preguntas más centrales de nuestra existencia. Eso es parte de la plenitud de vida. Y en Cristo está toda la respuesta. Todas las respuestas. Y algo que se me viene a la mente cuando dice Bénica sobre realmente querer promocionarnos, autopromocionarnos, que una vez más, como dije al principio, no está mal que utilicemos las redes sociales para poder hacer negocios, vistas. Eso no está mal, ¿sí? El problema es la motivación y el fin que vos le estás dando a eso. Y lo que se me viene a la mente es lo siguiente. A medida que más lees las biografías de los mártires del Señor, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos fueron personas, ¿cómo se dice eso? Sin escenario, sin protagonismo de relevancia. Anónimo, ahí está, esa es la palabra. La mayoría de ellos son y fueron anónimos en su servicio. Y hoy nosotros podemos comprender también, mediante el testimonio de vida de esos siervos, cómo el Señor ha utilizado ese anonimato para promover su evangelio. Y no, por supuesto que no está mal, como dije hace rato, que busques fama o que seas famosa. No, porque también es una consecuencia de la gloria humana que el Señor le ha dado al ser humano, y eso también utiliza para poder promover el evangelio. Hoy nosotros conocemos a través de las redes sociales un montón de siervos de Dios que nos bendicen a través de las redes sociales, y creo que esa es una belleza que hoy podemos nosotras disfrutar, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Podemos conocer. El problema nomás está cuando vos crees que eso es lo único que vos tenés que hacer para cumplir con el propósito de Dios en tu vida. ¿Podés hacerlo? Claro que podés hacerlo, pero no creas que eso es el fin de todo. El fin de todas las cosas es que Cristo sea proclamado. Y Él es el que define, decide cómo le vas a promover. Si va a ser a través de la fama o a través del anonimato. Pero una cosa sí te digo, buscale en el anonimato. Es una belleza poder tener ese corazón humilde que no busca que alguien le reconozca su santidad. Porque sí, el cristiano, una cosa que siempre les digo es, aquel cristiano que es diligente en santificarse de todo corazón, una de sus tentaciones más vulnerables es que se convierta en un legalista santificado. Qué ironía, ¿verdad? Esa palabra como que no tiene mucha correlación, pero sí. ¿Por qué? Porque nosotros realmente creemos de que estamos bien y no necesitamos, como dijo Bénica, ajustar nuestro corazón. Entonces tenemos que reflexionar. Yo sí es que creo
de que a través hoy, con la tecnología de las redes sociales, el internet, yo sí o sí necesito así cumplir mi propósito, entonces quiere decir que yo adopté la cosmovisión secular de creer que tengo que ser relevante más que todos. Que tengo que ser reconocida más que todos. Porque voy a decir, bueno, pero yo estoy lejos porque realmente yo no tengo las redes sociales, o yo tengo 100 seguidores, la verdad que no quiero, o no me quiero dedicar a eso porque yo soy tímida. Sí, cierto. Pero te voy a decir dónde también, tal vez un ejemplo que no puse ahí. Cuando vos estás sirviendo, estás poniendo los sobres, y viene alguien, no te reconoce, y te enoja la pinta. No, yo veo que puse con todo esfuerzo ahí ese sobre. ¿Verdad? ¿Ven cómo en pequeñas cosas nosotras también tenemos la misma capacidad de pecado que aquella que está en las redes sociales siendo relevante? Todos tenemos el mismo corazón con capacidad pecaminosa, chicas. Todas. Y eso es lo que quiero que nosotras recordemos también. Ahora vamos a ver un poco, solución, chicas, no se preocupen, hay solución. Dice aquí, ¿verdad? Vamos un poco ahora a devolver el trono. Ahora, ¿yo cómo voy a devolverle el trono diariamente? ¿Qué yo tengo que hacer diariamente? Me voy a ir a mi casa, me voy a esconder, ya no voy a salir más porque voy a tener tentación de ser relevante. Ahora yo ya voy a descuidar mi apariencia y no me voy a poner ningún arito porque voy a sacarle la gloria al Señor. Ahora yo no voy a cuidar más mi salud porque yo de esa forma me estoy negando a mí misma para que Cristo sea exaltado en mi enfermedad. No se preocupe. Bueno, dice así, en Gálatas 5, 19 al 23, que no nos vamos a detener ahora mismo en todo eso, pero Pablo, capítulos más adelante, porque estamos en el 2, ahora el 5, 19 al 23, habla justamente de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Entonces, por eso es que le puse este título, del corazón carnal al fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que dice justamente de obras y de fruto? En obras vemos que está en plural y significa que es un esfuerzo humano fragmentado. ¿Qué tiene? Enemistades, pleitos, celos, envidias. El protagonismo produce obras dispersas centradas en el yo. Está todo por ahí. Repartí todo tu pecado, hermana querida, por doquier, ¿sí? Pero todo eso tiene que ver con vos misma. Y el fruto, que habla del Espíritu, es en singular. Un solo fruto orgánico que crece de una raíz. ¿Cuál es esa raíz? Ahora Cristo ya vive en mí. Esa es la vida de Cristo en vos. El señorío de Cristo produce un carácter unificado. Les voy a decir algo que a mí me encantó de conocer sobre los atributos de Dios. Él, todos sus atributos, que son maravillosos, tiene en la misma medida todo. Vos, por ejemplo, tenés tal vez un poquito más paciencia, ¿verdad? O menos paciencia, y tenés tal vez un poquito más generosidad. Entonces, no es tanto lo tuyo la paciencia. Tenés porque, bueno, el Señor te dio un poquitito, ¿verdad? Estás tratando de generar un poquitito de paciencia, pero vos tenés más otras virtudes o otras cualidades. Dios es perfectamente perfecto en todo, completo. Nosotras, aunque no vamos a tener todos los atributos de Dios, el Señor nos regaló, al habernos hecho a imagen y semejanza, capaz de poder también tener ese fruto. La buena noticia, amada hermana, que en ese corazón nuevo que viene a regalarte a través del sacrificio de Cristo, deja el Espíritu Santo viviendo en nosotras. Y eso es lo que produce el fruto. Ya está ahí. Ahora vos tenés que trabajar activamente. Porque, bueno, lastimosamente no es automático que pone ahí vos ya, son querubín. No, lastimosamente no es así. Todavía vamos a sufrir, como dijo Pablo en Romanos 7, con la naturaleza caída. La buena noticia es que el Espíritu Santo está ahí
para proveerte todo lo que vos necesitas en el momento de optar o por tu obra carnal o por el fruto del Espíritu. Amén. Entonces eso es que se quede bien en claro, porque esta es la buena noticia, amadas hermanas. Como les dije, no solamente traigo malas noticias, también traigo las buenas. Entonces, vamos a ver un poco el fruto que reemplaza el protagonismo. De la ira ante Dios a la paz. Donde había enojo ante la desgracia, ahora hay paz que descansa en la soberanía de Dios y contentamiento en cualquier estado, como le ha pasado a Job. Y al apóstol Pablo en Filipenses. Y vuelvan a leer la historia de estos amados hermanos en la palabra de Dios. Ellos entendieron que todas las desgracias que le estaban ocurriendo estaban produciendo en ellos ese fruto espiritual. No tenés que más tomar de que si te pasa algo malo, Dios se olvidó de mí, qué malo que es. No, Señor, ¿cómo esta situación difícil que estoy atravesando, que es injusta, que yo no lo he buscado tal vez, porque sí, acá vemos todos ejemplos, ellos no es que eran necesariamente, eran situaciones de pecado. Pero ellos comprendieron algo mucho más profundo. En vez de reclamarle a Dios que estaba permitiendo la maldad, que la maldad afecte su vida, siendo ellos aparentemente inocentes, en el sentido que no buscaron, ellos comprendieron que verdaderamente había un propósito mucho más eterno y glorioso. El siguiente, de la envidia al gozo. Entonces, donde había envidia por ese matrimonio que tanto anhelás, esos hijos que tanto anhelás, o la bendición ajena, ahora hay gozo genuino por lo que Dios da a otras. Porque vos entendés que no sos el centro del universo, que estás dispuesta a luchar contra la envidia de tu corazón, gozándote con los demás. Y eso se practica nomás, chiquillas. Tal vez al principio medio te va a costar esa sonrisa. ¡Ay, qué bendición! ¿Verdad? Y así un poquito, ¿verdad? Después ahí vos pensás, Señor, ok, no quiero, pero lo hago porque el justo por la fe vivirá. Ahora no siento hacerlo, pero yo voy a alegrarme. Y Dios va a poner alegría, gozo en tu corazón. Y la siguiente vez ya, ¡ay, sí, qué gusto! ¿Por qué? Porque vos ya te fuiste con tu corazón delante de Dios, ya le pediste perdón, le pediste ayuda, socorro, amada hermana, porque fuiste envidiosa. ¿Ven? Y así se trabaja. Y Dios te va a proveer momentos en donde vos vas a dejar de practicar la envidia. Y eso es justamente lo que constantemente vemos en las cartas pastorales. Debemos dejar de practicar el pecado. Y el pecado se deja de practicar ese día a día. Hoy es el día. Por ejemplo, hoy es el día que vos tal vez no te quejes por algo. Hoy es el día que vos no seas mezquina con tus cosas con alguien. Hoy es el día que vos no seas perezosa para leer la palabra de Dios. ¿Ven? Hoy, ahora. Siempre les recuerdo a mis hijos, un día a la vez le digo. Siempre les digo, obviamente, que esa fue la receta de nuestro Señor Jesucristo para vivir. Y cuando ellos, por ejemplo, están en el día y falta todavía la noche, le digo, 1 hora a la vez. Vivamos 1 hora a la vez. Y cuando falta 1 hora, y ya mamá, ya va a ser 1 minuto a la vez. Y después ya vienen ellos a decirme 1 segundo a la vez. Sí, 1 segundo a la vez, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces nos volvemos ansiosos de qué será que va a pasar, cómo será que voy a vivir. Pero hoy el presente es tu responsabilidad, no el futuro. El presente. El futuro le corresponde a Dios. Tu trabajo es en el presente. Amén. Siguiente. Del reclamo por el mérito a la mansedumbre. Nos quedamos del gozo, ¿verdad? Sí, del reclamo por el mérito a la mansedumbre, donde había necesidad de ser reconocida o que me devolvieran el favor, según Mateo 6:4, ahora hay mansedumbre, fuerza que no necesita demostrarse ante nadie, porque el Padre ya vio en lo secreto.
Vos no necesitas que te reconozcan, que te digan, ¿sabes qué? Gracias. Eso es súper común. Una de las cosas que yo más suelo notar en los chicos que están iniciando en el servicio local, de la iglesia local, ¿verdad? Como que están tipo más o menos ser el empleado ejemplar del mes, se da cuenta de la realidad. La mayoría no quiere trabajar, la mayoría no quiere limpiar, la mayoría no quiere decorar, la mayoría no quiere hacer. La mayoría quiere figurar. Sí, eso también pasa en la iglesia, chicas. Entonces, esos que están haciendo, que están sirviendo, que están dando su tiempo, que están dando sus recursos, empieza a decir, mira, no quiere, ¿cómo es posible? Pero anteriormente él también fue del mismo equipo. Entonces, nosotros verdaderamente practicamos el fruto del Espíritu, no quejándonos, siendo mansos, entendiendo que en algún momento vos también estuviste en ese mismo equipo. ¿Ven? Y tal vez nadie va a reconocer lo buena y espiritual que vos estás haciendo en tu corazón. Pero Dios lo está viendo, chicas. ¿Acaso eso no es lo más importante? Y no, muchas veces nosotros no valoramos. ¿Por qué le damos más valor? Al protagonismo, así, preponderante, que a que nadie vea y que Dios está en los dos escenarios, Él está siendo ahí espectador. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Voy a servir solamente porque me van a reconocer? Eso también. Después de la comparación a la humildad, donde había enojo porque otro no sirvió igual que yo, ahora hay humildad que no mide el valor propio contra el de otra, que acabo de decir, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí vamos con el último, que es del resentimiento a la paciencia. Ya no me importa ser relevante para mi propia gloria, porque mi valor no depende de cuánto brille, sino a quién yo estoy reflejando. Y nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Qué hermoso, qué liberador, ¿verdad que sí, chicuelas? Es muy, pero muy, muy liberador salir del trono principal de tu vida y darle al único supremo y merecedor de todas las cosas. Él es verdaderamente el que se merece todo de nuestra vida, no una porción nomás, no que vengas los fines de semana nomás, no que para esta decisión nomás vos le tengas en cuenta, no que para estas cosas nomás vos, sino que acá yo puedo sola y acá el Señor. No, es toda tu vida. Él es el centro de toda tu vida. Él es el centro. Y lo que es impresionante, que justamente Pablo nos recuerda en Filipenses, hablándonos de la supremacía de Cristo, es que le guste a quien le guste, el día del juicio final, toda rodilla se doblará. Sí, esos que hoy están hablando en contra de Él, todos los que desde el Génesis, desde la creación, han decidido no entregar su vida, no arrepentirse, todos los seres humanos van a reconocer el señorío de Cristo. Y una verdad maravillosa que para mí me trajo mucho consuelo en la oración de Jesús, en Juan 17, mi oración favorita, es que Él dice, todos me pertenecen a mí. Sí, los que son hijos de Dios y los que no. Todos los seres humanos, toda la creación le pertenece a Él. Todo es de Él. ¿Por qué estamos buscando en otras cosas, en otras personas, lo que ya tenemos en Cristo? Y eso podría ser, amada hermana, que diariamente vos le buscás a Dios solo porque querés beneficios de Él. No porque le querés conocer a Cristo. Cuando vos lees la Biblia, algo que para mí me trajo mucho más entendimiento y mucha más alegría, en fin, experimenten ustedes personalmente, es dónde está Dios aquí, dónde está Cristo aquí, cómo yo puedo ver a Cristo y exaltar su nombre con esto que yo estoy leyendo, qué me enseña de Dios en esta historia, no en cómo yo puedo ser, no en cómo yo puedo lograr.
que vuelvo a decir, Dios te puede dar todas las bendiciones que quiera, amar. Yo no estoy diciendo que vos ahora ya no le pidas más nada a Dios, no. Pedile a tu marido, pedile a tu esposo, pedile a tu hijo, pedile tu auto, no sé, Ruti, vos que querés otro auto. Pídanle al Señor. No vayan nomás a creer que para eso está Cristo. Para eso vos estás en esta tierra. Nosotros sí tenemos, además de una vida de salvación y señorío aquí con Cristo, tenemos la meta más importante, vivir para la eternidad. ¿Y con quién? Con lo que en Génesis se había perdido, con nuestro Señor y Salvador. Mi amada hermana, no vaya más a buscar por todos lados, menos en Cristo, las abundancias de esta vida y para tu vida. Amén. Bueno, oramos y le damos gracias a Dios que realmente nos permite poder comprender más profundamente su palabra. Y vamos un poco a descansar en el Señor. Y dice así, una invitación a descansar. Esto no es una exigencia de esfuerzo espiritual. Cargar el protagonismo de tu propia historia es un peso que Dios nunca diseñó que llevaras. Vos no naciste para sostener el centro del universo, ni siquiera el centro de tu propia vida. Naciste para reflejar la gloria de quien sí lo sostiene todo. Y qué liberador. Entonces, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, eso dice Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, no es que vos perdiste el protagonismo principal ante un Dios distante y exigente. Lo entregaste a aquel que ya demostró en la cruz que te ama más de lo que vos misma podrías gobernar tu propia vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios, que no depende de nosotras nuestra vida, sino es el autor y consumador de todas las cosas, el que tiene cuidado y nos ama profundamente. Oramos. Señor, te doy gracias por este tiempo con mis hermanas. Ayúdanos, Señor, a comprender que no somos protagonistas principales de nuestras vidas, que nosotras, Señor, estamos llamadas a glorificar tu nombre, que eso es hermoso, que eso es muy beneficioso, Señor, y que realmente es una bendición poder conocerte y tener tu palabra que moldea nuestro corazón diariamente, Señor. Te ruego que estas verdades puedan ir a sus hogares, o estas verdades con sus hogares a ellas, y que ellas puedan realmente estar dispuestas a profundizar más en las Escrituras y que tu palabra ilumine el entendimiento de sus corazones y ellas puedan ser mucho más santificadas de lo que ya son hoy, Señor. Te glorificamos en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Gracias, chiquis.